El ministerio no se vive a costa de la familia. Si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí nosotros tenemos el fundamento claro. Para poder ejercer ministerio, tenemos que tener una familia saludable. Su familia es su primer ministerio, su primer iglesia. Y en esta prioridad, si yo tengo una familia saludable, yo puedo salir a construir una iglesia saludable. Me han solicitado que desarrolle el tema sobre la familia pastoral saludable, familia pastoral y ministerio. Nuestro primer ministerio es nuestra familia. Para nosotros poder calificar en el ministerio pastoral, tenemos que ser aprobados en la administración de nuestra familia. No, la familia y el ministerio no pueden rivalizar, no son antagónicos, tienen que crear música juntos, tiene que haber armonía y tenemos que hacer que nuestra familia se sienta privilegiada en que juntos podamos servir al ministerio. Una de las cosas que yo aprecio mucho de mi esposa Helen es que le enseñó a mis hijos a amar el ministerio. Aunque yo tenía que viajar mucho o tener mucha exposición pública y eso implicaba que cuando saliéramos a la calle la gente me saludara o me detuviera para pedir un consejo, siempre yo recuerdo a Helen bajándose y explicándole a Daniel y a Esteban que esto era parte del ministerio. Nunca hablamos mal del ministerio, nunca hablamos mal de nuestros líderes, siempre protegimos el corazón de nuestros hijos. Por eso no significa que nosotros seamos perfectos en nuestra familia. Significa que nosotros podemos tener retos, desafíos, pero sí debemos de ser auténticos, debemos ser intencionales en tener una familia saludable. ¿Por qué? Porque si tenemos una familia saludable, estable, que respalde nuestro ministerio, podemos ir libremente a hacer ministerio. Podemos ir con toda autoridad a ejercer el ministerio. Observe lo que dice 1 de Timoteo 3, 1 al 5. Un líder de la iglesia debe ser fiel a su esposa. Y esta fidelidad no solamente es en la integridad de la fidelidad sexual, sino fiel en todo sentido. Debe dirigir bien a su propia familia y sus hijos deben respetarlo y obedecerlo. Pues si un hombre no puede dirigir a los de su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Aquí nosotros tenemos el fundamento claro. Para poder ejercer ministerio, tenemos que tener una familia saludable, donde tengamos claro que si yo pierdo mi familia, yo debo renunciar al ministerio. Eso es lo que está diciendo. Si yo no califico en la buena mayordomía de conducir, de dirigir, de amar, de fortalecer a mi familia, yo no puedo dirigir el ministerio. Entonces, un requisito para poder ejercer el ministerio es que yo tenga en orden mi casa, que yo pueda ser fiel a mi hogar, que pueda administrar bien mi hogar, que mi familia tenga una salud integral buena. Josué 24:15 dice: en cuanto a mí, frente al desafío de un pueblo que quiere apartarse a dioses ajenos, en cuanto a mí, yo primero, dice, en cuanto a mí y a mi familia, yo primero. ¿Por qué? Porque yo tengo que tomar la decisión y mi familia, nosotros serviremos al Señor. Nosotros es crucial. Nosotros servimos al Señor, no yo, es nosotros, mis hijos, mi cónyuge, toda nuestra familia, estamos inmersos en el ministerio. El ministerio no se vive a costa de la familia. Este concepto es importante. El ministerio no se vive a costa de la familia, sino que lo vivimos
juntos. Juntos hacemos ministerio. Juntos hemos sido llamados al ministerio. El pastor necesita cuidar a su esposa y a sus hijos, protegerlos de la presión externa, darles espacio de descanso, de juego, espacio de cariño, el tiempo de calidad. En una ocasión, cuando pastoreaba una iglesia local, creció mucho, rápidamente, y ya estábamos en el tercer culto. Ese domingo a mí me faltaba equilibrio en cuanto a la administración del tiempo. Mis 2 hijos pequeños, Helen exhausta. Esa tarde terminé de predicar, llegué a la casa y Helen me dijo, siento que Dios me ha robado a mi esposo. Eso fue como una puñalada a mi corazón. Nunca olvido esa tarde, me tiré sobre el sillón, cerré los ojos, hice una pausa, reflexioné, miré a Helen y le dije, mi amor, no es Dios. Dios no administra mi tiempo. El que lo ha hecho mal soy yo. Dios me llamó para ser mayordomo de todo. Y mi misión es ser un buen administrador del tiempo. Y el culpable soy yo, el responsable soy yo. ¿Por qué? Porque yo crecí en una familia paterna orientada al trabajo. Yo soy alguien de mucho trabajo, sé trabajar y tengo alto sentido de responsabilidad. En ese sentido, al principio me era difícil decir no puedo. Más me decían, yo siento de Dios que usted venga, que usted haga. Era muy difícil para mí. Manejaba culpa, manejaba vergüenza, porque uno estaba comprometido con la causa. Pero un día mi pastor me lo dijo claro. Mi pastor me dijo, Sixto, si usted pierde a su familia, tiene que buscar otro trabajo. Porque así lo dice Pablo en la carta a Timoteo. O sea, quien anhele obispado, tiene que tener en orden su casa. El ministerio y la familia deben crear sinfonía. Debe convertirse en música cuando estamos juntos. ¿Ha visto a los músicos cuando llegan cada uno con su instrumento, cada uno en el tiempo correcto, cada uno con su forma correcta? Cuando cada uno entra en el tiempo, en la nota, en la forma correcta, crea armonía, crea una sinfonía. Eso es lo que Dios espera del ministerio y de la familia. No es que seamos caníbales el uno al otro, no es que el ministerio se canibalice a la familia, sino más bien el ministerio debe edificar la familia, fortalecer la familia. Vamos a trabajar juntos para crear música. Ese es el concepto que debe prevalecer. Por eso, haga que sus hijos y su cónyuge ame el ministerio. Haga que ellos vean un honor al ministerio, no algo que les roba, que les quite. En esa ocasión tuve que sanar el corazón de mi esposa, pedir perdón y tomar decisiones en mi vida. Debía de ser más estricto con mis tiempos de familia. Por ejemplo, si yo iba de vacaciones y alguien me hablaba de que fuera a predicar o hiciera esto o lo otro, yo no le decía que iba de vacaciones con la familia, le decía, tengo la agenda llena. Porque si yo decía que iba algo de la familia, la gente siempre miraba como algo frágil que se puede cortar, que se puede renunciar, para darle campo a la prioridad que es el ministerio. Hasta que entendí que mi primer ministerio es mi familia. Y yo me quité la culpa, la vergüenza de decir voy a tomar tiempo en familia, y le di el valor a la familia. No puedo, estaré de vacaciones, o no puedo, voy de paseo con mi familia, o no puedo, este día tengo una actividad con mi hijo, y es tan importante como cualquier otra actividad de ministerio. Si usted lucha con esto, yo quiero animarle a que usted renuncie a la culpa, a la vergüenza. Su familia es su primer ministerio, su primer iglesia. Y en esta prioridad, si yo tengo
una familia saludable, yo puedo salir a construir una iglesia saludable y puedo ser ejemplo. Recuerdo otro momento donde 3 pastores amigos me visitaron y me dijeron: Sixto, te vemos tan ocupado que vemos a Helen muy sola. Tienes que tener cuidado. Al principio yo reaccioné como, wow, ¿Helen dijo algo? No, dice, no ha dicho nada. Pero ellos eran mis amigos. Ellos me amaban. Ellos querían que yo estuviera bien. Y otra vez, en ese momento, volví a casa, hablé con Helen. En ese momento estaba dirigiendo el Movimiento Nacional de Evangelización en Costa Rica y eso implicó viajar por todo el país, correr de un lugar a otro. Y otra vez, el deseo de hacerlo bien, el deseo de cumplir, el rendir cuentas ante una junta directiva me obligaba a dar lo mejor de mí mismo. Pero al mismo tiempo, otra vez, estaba alterando el cuidado de mi familia. Así es que tuve que pedir en esa ocasión a Dios un milagro. Y el milagro está en Eclesiastés, donde nos habla del don de disfrutar la vida. El don de disfrutar la vida es la capacidad de disfrutar mi momento de descanso. Usted puede leer Eclesiastés y se dará cuenta que el don de disfrutar la vida es un don que viene de Dios, que no lo da el dinero, no lo da el trabajo, no lo da el ministerio. Es un don que viene de Dios, es la capacidad de disfrutar lo que como y lo que bebo. Es la capacidad de detenerme y comer, dice, el fruto de mi trabajo. Entonces, yo tengo que disfrutar mi descanso como un mandato divino. Dios estableció el descanso desde la creación. Y aquí nosotros nos quedamos muchas veces porque nos cuesta descansar. Génesis 2 y 3 dice, Dios ya había terminado la obra, terminó la obra y descansó de toda su labor. Dios bendijo el 7º día y lo declaró santo. Observe cómo lo declara el día de descanso, santo, porque ese fue el día en que descansó de toda la creación, la obra que él había hecho. Yo creo que Dios nos estaba dando un ejemplo a nosotros de en qué lugar nosotros debemos poner el descanso. El descanso debe ser sagrado. Claro, a muchos de nosotros nos dañaron cuando llegamos a la adolescencia y la mamá llegaba a la habitación y decía, levántense vagabundos, que ya son las 9 de la mañana y ustedes duermen. Hoy los estudios dicen que los adolescentes crecen más saludables y necesitan dormir más. Eso es interesante. Es decir, el descanso es fundamental, pero satanizamos, hoy vimos mal el descanso, como si fuese algo de vagancia. No, cuando usted necesite dormir, duerma. Cuando usted necesite descansar, descanse, haga pausas antes de que colapse. Jesús mismo se apartó con sus discípulos para recuperar fuerzas. Allá en Marcos 6:31 dice, vayamos solos a un lugar tranquilo a descansar, porque dice, no habían tenido tiempo ni para comer. Y a veces nos ocurre. Esto significa que nosotros tenemos que agendar nuestros tiempos de descanso, nuestro tiempo de renovar nuestra fuerza. Y eso nos va a ayudar. Establezca un día familiar a la semana. Ese día es sagrado, no hay ministerio. Ese día es para tirarnos al piso, para pasear, para jugar, para divertirnos. No para ser mandados. Eso es otro día. Mandados o ocupaciones de la casa, ¿no? Me estoy refiriendo a un día donde mi atención, mi tiempo, mi planificación debe de estar en disfrutar con mi cónyuge y con mis hijos esos momentos. Le recomendaría tener una cita con papá. Si usted tiene hijas e hijos, tome un momento particular, personal, con cada uno de sus hijos a la semana y un tiempo especial al mes y al año donde usted pueda salir a una cita con papá. A mí me encantaban mis hijos cuando me decían, papá, vamos a una cita con papá. Y lo que me querían invitarme era a comer.
ir a comer a algún lugar rico, y esos momentos eran para nosotros un tiempo de descanso, un tiempo de hablar, o ir a ver alguna película que le gusta a los hombres, y Helen decía, no, a mí no me gusta, y nos íbamos, pero era un tiempo especial de nosotros. Es indispensable que pongamos en la agenda los tiempos de cumpleaños, los tiempos de aniversario, los tiempos donde podamos nosotros estar en las actividades deportivas o culturales donde participen nuestros hijos. Póngalo en su agenda, y es prioritario que estemos. Si por alguna razón, fuerza mayor, no podemos estar, debemos disculparnos con nuestra familia y con nuestros hijos, y debemos de reponer eso compensándolo con un tiempo especial posterior. Planee vacaciones anuales y háblelo, coméntelo, convérselo con la familia, planifíquenlo juntos. Desen la oportunidad de que ustedes puedan disfrutar ese tiempo maravilloso. En algunos momentos se puede ligar con el ministerio. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que nosotros habíamos hecho era que si yo iba a algún país, íbamos a tomar vacaciones, hacíamos ministerio y luego nos quedábamos unos días de descanso. Las iglesias normalmente nos apoyaban para que estuviéramos en algún tiempo especial, y siempre fueron muy generosos planificando las vacaciones. Pero si usted no lo mete en la agenda y dice cuando tenga tiempo, no lo va a hacer. Entonces, usted y yo tenemos que aprender a meterlo en la agenda. Son tiempos sagrados. Pierda la culpa y la vergüenza de decir que esa fecha no puede, estará en vacaciones. En una ocasión, alguien me invitó, un buen amigo, y eran unas vacaciones de mi familia, y yo le dije que sí, que yo creía que podía pasar las vacaciones. Llegué a casa y le comenté a Helen, y me dijo, no, no podemos, ya pagamos hotel, ya pagamos esto. No, te toca decirle a pastor tal que no puedes ir. Y yo me quedé así por dentro, y yo dije, eso me pasa por no darle el lugar que corresponde a mi familia. Y llamé al pastor y le dije, ¿sabes qué? Ya todo está planeado. Otra vez, yo he tenido que lidiar con la vergüenza y la culpa, porque soy orientado al trabajo y le doy mucho valor al ministerio. Pero cuando yo llegué a entender que mi familia y el ministerio tienen que crear música, tienen que vivir en armonía, para eso yo tengo que cuidar, proteger y darle importancia a mi familia. Aprenda a delegar responsabilidades y evite ser indispensable. Posiblemente crecimos en una era donde estar en todo era ser importante, o ser necesario era ser muy importante. No, no, de ninguna manera. Moisés estuvo de la mañana hasta la noche con el pueblo juzgando, y Jetro le dijo, te vas a cansar, y el pueblo va a terminar frustrado porque no puedes. Delégalo, delega responsabilidades. Elige hombres fieles, leales, dispuestos, y delega responsabilidades. Y fue de miles a 500, a 100, y de esa manera fue delegando. Un verdadero líder, entre más delega, es más eficiente, porque la misión fundamental de nosotros como líderes no es ser indispensables, sino formar discípulos que cumplan el ministerio, y entre más empoderemos nuestro equipo de trabajo, seremos más eficientes. Por eso es importante que nosotros deleguemos. En un momento estaba en una reunión con el ministro de familia de mi país. La reunión estaba pactada, creo que para las 10 de la mañana. Eran las 11, no había terminado su audiencia anterior, 11:30, y nos atendió muy gentil. Íbamos a hacer una propuesta para trabajar con el Ministerio de la Familia. A media reunión, yo fui con mi equipo de trabajo, le digo, señor ministro, le digo, yo debo retirarme porque me comprometí a ir a una reunión en la escuela de mis hijos, y yo quiero pedirle 1000 disculpas.
mis compañeros van a continuar con usted. Eso fue una lucha interna primero, porque yo dije, me voy a levantar en media reunión con un ministro, ¿no? Pero yo había asignado el tiempo para eso. Cuando yo me fui y vi a mis compañeros en la tarde, ellos me dijeron, Sixto, cuando saliste, el ministro dijo, vamos a firmar este acuerdo con enfoque a la familia, por lo que acabo de ver. Él dio prioridad a su familia. Dice, eso me habla de ustedes. Dice, fue fácil. Dice, después la reunión cambió de tono, fue fácil, él se abrió, él estuvo dispuesto a firmar y llevamos adelante este trabajo. ¿Sabe? Cuando usted habla con ese nivel de compromiso de su familia, usted no solamente es un espejo para la iglesia, una inspiración para otros hombres, otros esposos y esposas, sino que usted adquiere autoridad porque usted está protegiendo su familia, usted le está dando su lugar. Es importante que nosotros comprendamos también el lenguaje de amor de los miembros de nuestra familia. El doctor Chapman nos habla de los 5 lenguajes del amor. Aprenda a leer a su familia. Serán palabras de afirmación, aunque no sean palabras de afirmación, délas. Asegúrese de dar siempre una palabra de afirmación para cada miembro de su familia. Eres especial, te quedó extraordinario, eres maravilloso, te felicito por lo que has logrado. ¿Recuerda al Padre cuando Jesús tenía 30 años, el día que bajó a las aguas bautismales? La voz audible del Padre fue, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Preséntelo en público, háblele cuánto usted se siente orgulloso de él. Puede ser tiempo de calidad, esto es indispensable, que nosotros demos tiempo de calidad. En una ocasión iba a dar una conferencia y le pedí a mi hijo Daniel, tenía unos 19, 20 años tal vez, y le dije, vamos a darla juntos, escribe lo que para vos como hijo es tiempo de calidad. Y él me decía, papá, que cuando llegues, juegues conmigo, simplemente dejes todo y te tires al suelo y juegues conmigo. Él estaba recordando cuando crecía y decía, para uno lo más importante son 5 minutos, pero que estuviste conmigo. Hoy tenemos mucha distracción con los celulares porque ahí tenemos el trabajo, la comunicación, la información, ahí tenemos los momentos de ver todo, lo tenemos en el celular y lo hemos incorporado casi a nuestra mano. Bueno, apáguelo cuando esté con ellos, apáguelo cuando ustedes estén comiendo. Démonos la oportunidad de que cuando tenemos tiempo de calidad como familia, sea un tiempo de calidad sin distracciones. Si usted quiere tomar una foto para registrar ese momento de calidad, tome la foto y apague el celular para que toda su atención esté centrado en su familia. Tengamos una distribución de responsabilidades en casa, donde todos tengamos actos de servicio. Sirva con liberalidad a la familia. Sirva a usted de la mejor manera. Dese la oportunidad de que tus hijos te vean sirviendo a los demás. Yo sé que muchas veces en el ministerio nos atienden, nos traen, nos llevan, pero al llegar a casa y aún en el ministerio, siempre es hermoso y ejemplar ver al pastor levantar los platos, ver al pastor traer la comida, ver al pastor lavar los platos. Qué hermoso que nos vean nuestros hijos sirviéndoles a ellos. Permíteme, yo te lo traigo, no te levantes, yo lo hago por ti. Ese gesto hermosísimo marca el corazón de nuestra familia. Igual que Jesús, ¿te lo imaginas? De repente en la mesa se levanta, se pone la toalla a la cintura, toma la palangana y lava los pies de sus discípulos. No, maestro, eso lo hace el criado. No. Esta es mi función, este es mi privilegio, este es mi liderazgo. Este es el ejemplo que quiero darles sobre lo que significa amar. Es lavar, es servir. Tengan momentos para servir a su familia de una manera libre, pero al mismo tiempo
delegue responsabilidades en todos para que en toda la familia surja un deseo de servirnos con alegría, con gozo, con iniciativa, que donde quiera que usted llegue, tenga usted actos de servicio no solamente en la casa, sino aún en iglesia. Es hermoso que de vez en cuando nosotros como pastores le digamos a nuestra gente, no, ¿sabes qué? Siéntate, déjame traerlo, yo lo traigo, yo quiero servirte. Y atender con ese espíritu amoroso a los demás, que ellos nos vean cuando tenemos reuniones y están nuestras familias reunidas, que nos vean a nosotros servir a nuestra familia. Qué hermoso es que en alguna de estas reuniones los que sirvamos la mesa seamos nosotros los pastores. Solo ese gesto es un mensaje sin palabras, pero sobre todo debe de ser algo que nos mueve a disfrutar, a deleitarnos. Es nuestro privilegio, es mi placer, es mi honra, es algo que disfruto hacer. No es por obligación, sino porque desarrollamos un espíritu de servicio. Siempre una de las cosas que yo recuerdo cuando mi papá salía de viajes es que traía algún regalo. Era algo de comer que en nuestro pueblo pequeño no había, y cuando él iba a la ciudad grande, él iba y traía algo que era extraordinario. Siempre tenga un presente, algo que exprese ese afecto. En esto yo he sido malo, en regalos he sido malo, me cuesta mucho, pero me encanta poder traer cosas de obsequio a mi familia. Ay, me gustaría, no han dicho, yo ya quiero complacer. ¿Por qué? Porque es una forma de decir te amo, estaba pensando en ti, me acordé de ti y recordé que a ti te gusta. Por eso otra forma de decir te amo es con obsequios. Y lo último que habla el doctor Chapman es el contacto físico. Tomemos tiempo para tomarnos de la mano, para poner la mano en la cabeza de nuestros hijos y orar por ellos. El otro día llevaba a mi nieto, Mateo, a la escuela y él se sube, ya lo pongo en su silla, en la parte de atrás del auto. Y de una vez cuando arrancamos el auto me dice, abuelo, me dice, recuerda que tienes que bendecirme y darme una palabra de afirmación. ¡Wow! Eso me llegó al corazón. Y extendí mi mano hacia atrás, tomé la suya, comencé a bendecirlo y a afirmarlo con una promesa bíblica. Me recordé que eso mismo yo hacía con mis hijos. Y esto mismo ahora mis hijos están haciéndolo con su familia. Uno de los desafíos grandes que tenemos es que siempre nosotros corremos. Estamos en muchas ocupaciones, pero tome tiempo para traer palabras de afirmación. El otro día en la casa de mi hijo Daniel, veo unos papelitos en la mesa del comedor y pregunto qué son. Y dice que Emiliano, el hermano mayor, cuando Mateo va para la escuela, le pone unos papelitos. Te amo, Mateo, te bendigo, te espero cuando regreses a casa. Y dice, y se lo pone en su lonchera. ¿Por qué se lo pone ahí? Dice, porque el papá y la mamá lo hacen. Papelitos con palabras de afirmación que bendigan. Ahora los hermanos lo hacen con nosotros, hermanos. No hay nada más bello que oír siempre una palabra de afirmación. Tomar tiempo de calidad, nunca lo van a olvidar. Tener actos de servicio es un ejemplo que va a inspirar y a entrenar a nuestros hijos para que donde quiera que lleguen, ellos puedan brillar. Tener obsequios, es decir, estoy pensando en ti, y tener contacto físico, ese contacto que dice te amo. Me recuerdo a Jesús deteniendo el mensaje cuando vio a los padres que querían traer a los niños y dijo, no les impidan a los niños venir a mí. Y sentándolos en sus regazos, los abrazaba, ponía su mano sobre su cabeza y los bendecía. Esto mismo tenemos que vivir en casa. ¿Cuál es el reto de los hijos? Los retos que viven los hijos de los pastores es una sobreexposición a la vida pública, una exigencia
de los demás de perfección, porque son hijos de los pastores. Esos son desafíos que viven, la exigencia de perfección, y esto implica un reto para nosotros. Hable con iglesia para que la iglesia entienda que nuestros hijos son niños, son preadolescentes, son adolescentes, que deben de tener una vida normal y que nadie ponga carga sobre ellos que ellos no deben llevar. En una ocasión mi hijo Daniel tenía como 12 años. La iglesia había crecido mucho, eran como 3,000 personas en ese momento. Y la maestra de la iglesia el domingo se da cuenta que es mi hijo. Y Daniel era inquieto, terrible. Él siempre le gustaba estar molestando, jugando, inquieto, lleno de energía. Y de repente la maestra le dice: Daniel, tiene que comportarse bien. Recuerde que usted es hijo del pastor. Entonces Daniel, en su picardía, recordó lo que yo les contaba, lo inquieto que yo era cuando era niño. Entonces Daniel, usando su picardía, le dice: maestra, le dice, entonces debo portarme peor. La maestra se queda seria y le dice: sí, dice, porque cuando mi papá tenía mi edad era peor que yo. Claro, la maestra luego nos lo contó con risa, porque la maestra cometió un error de lógica. La lógica que utilizó la maestra fue que mi hijo de 12 años tenía que comportarse como su papá de 40 y tantos de años en aquel momento. Esa es una lógica equivocada. Mi hijo tiene que comportarse como un niño de 12 años, no como un adulto de 50 años. Entonces, un error en la comparación es que utilizamos la regla equivocada. Queremos que un niño de 8, 9, 10 o un adolescente de 15 años se comporte como si fuera un adulto de 50. No, ellos tienen que tener una vida propia a la edad. Y sí, debemos de educarlos para que tengan la mejor conducta y el mejor comportamiento y conozcan las reglas de urbanidad, cómo se sienta, cómo se comporta, cómo se levanta de una mesa, cómo saluda al llegar. Todas esas normas se van construyendo mientras van creciendo. Pero algunas recomendaciones prácticas. No exija perfección. Deje que los niños sean niños y los adolescentes sean normales. Por favor, no exija perfección. Escribí en el libro de Traigamos a los pródigos de regreso al hogar con mi amigo Rob Parson. Pusimos ahí el ejemplo de, esta era una iglesia muy tradicional y el joven, el hijo del pastor, había ido a la universidad, estaba en esa etapa de no me gusta la iglesia, de yo quiero ser yo, de yo quiero vestir diferente. Y ese fin de semana estaba de visita y este chico usaba siempre una gorra, ¿no? Ese día le dice el pastor, la tradición era que el pastor entraba, se sentaban en las sillas de adelante y cuando ellos se sentaban iniciaba todo el programa, el protocolo, ¿no? Era una iglesia muy formal. Y le dice el papá: ¿vas a ir con nosotros mañana a la iglesia? Y le dice: puedo ir, papá, dice, pero si yo voy a ponerme mi gorra. Y el papá le dijo: sí, está bien, lo importante es que vengas a la iglesia si quieres, sería un honor. Está bien, papá. Y dijo el pastor: yo sabía que iba a ser juzgado por el resto de los miembros porque mi hijo entró a la iglesia con gorra, pero yo elegí a mi hijo antes que la religiosidad. Y yo estaba feliz de que mi hijo aquel domingo quisiera acompañarnos a la iglesia. Esto nos deja una gran lección. Hay momentos donde nuestros hijos requieren una extensión, una mayor flexibilidad, una tolerancia mayor, porque están en un momento de encontrarse con ellos mismos. Hay momentos donde nosotros debemos de ser más flexibles para que ellos se sientan acogidos, amados,
para que ellos se sientan que la parte de la iglesia no es algo que les repele, sino es algo que los invita. Siempre debe ser agradable ir a la iglesia. Formen sus hijos una identidad en Cristo, no una religiosidad forzada. Que ellos tengan que se vean hijos de Dios, que se vean príncipes, que se vean amados, que se vean como real sacerdocio, que se vean como una creación especial de Dios. Pero nunca deje que la religiosidad les robe a ellos la posibilidad de ser auténticos, de ser niños, de ser adolescentes. Y este es un juego de equilibrio donde no es fácil. Haga del hogar un espacio seguro, haga de su hogar ese mejor lugar para vivir, donde podamos expresar dudas, expresar miedos, expresar inquietudes, donde podamos ser nosotros mismos. Haga de su hogar ese lugar donde podemos tirarnos al suelo, donde podemos divertirnos, donde podemos reír, donde yo puedo ser yo, donde podamos pasarla bien, donde podamos decir, no creo o me duele o no me gustó la forma. Todas esas inquietudes tenemos que vivirlas, pero nunca hable mal de la iglesia. Nunca hable mal de otros líderes, nunca. Proteja el corazón de sus hijos. No los involucre en los desafíos de la iglesia. Haga que ellos conozcan lo que pueden manejar, pero que ellos amen la iglesia, que valoren la iglesia, que ellos sean amados por los demás. Acompáñenlos en su crecimiento espiritual de forma natural, sin imposición, sin perderse nada de los momentos extraordinarios que ellos van viviendo. Uno de mis hijos peleó kickboxing. Primero le gustaba el fútbol, luego entró a kickboxing en su adolescencia y aquella era la pelea donde era la final. Y dijo Daniel, a mí me gustaría que ustedes vengan a la pelea final. Yo daba una conferencia unas 2 horas, corrí la hora de la conferencia y él, entre 1,000 personas más o menos, nos habían reservado 2 sillas adelante. Y Daniel peleó y ganó, ¿no?, la competencia. Y dice Daniel, lo más emocionante fue escuchar que mamá era la que más gritaba. Yo gritaba, pero Helen gritaba más fuerte. Y fue tan bonito saber que mi hijo recordó que fuimos a su pelea, que estuvimos ahí en su competencia deportiva. Haga que ellos nos recuerden a nosotros, presentes en su vida, en sus momentos importantes, construyendo memorias, construyendo en ellos recuerdos que van a permear su vida. Mis hijos una vez nos dijeron, queremos casarnos jóvenes para vivir lo que hemos vivido en casa. Haga que ellos anhelen repetir la historia que nosotros hemos vivido. Y para eso tenemos que tener también la valentía de pedir perdón cuando nos hemos equivocado. Pida perdón. Yo he pedido perdón a mis hijos varias veces. Aún en algunos momentos les he dicho que si hay algún error que yo haya cometido, que no haya sido consciente. Y ellos me dijeron, sí, papá, en tal ocasión me dijo Daniel que me corregiste con enojo. Y ese día yo herí el corazón de mi hijo. Y yo lloré y le puse mi mano sobre su pecho y lo abracé y le dije, perdóname, mi amor. Igualmente lo hice con Esteban. No tenga pena en pedir perdón. Pedir perdón hace crecer la autoridad y nos fortalece la relación con nuestros hijos. Pedir perdón nos acerca al corazón de ellos y nos permite a nosotros poder inspirarlos a que hagan lo mismo en otro momento. ¿Cuáles son los problemas comunes que vive la familia pastoral? Es desgaste emocional y espiritual. Recuerdo a Elías, recuerda cuando construyó el altar al Señor, cuando mató los 450 profetas de Baal, cuando corrió y llegó primero que el rey, la reina lo amenaza de muerte y Elías, asustado, corre al desierto y exhausto termina bajo un arbusto deseando morir.
Usted no, y yo no podemos llegar ahí. Por eso lo que Dios hace ahí son dos cosas. Le da de comer y lo deja dormir. Duerma, descanse, no colapse. Un día un pastor me dijo, Sixto, no doy más. Me levanto los domingos y lloro. No quiero ir a la iglesia, no quiero predicar. Estoy exhausto. Sufrí, 2 familias de la iglesia se fueron. Eso me tiene devastado. Y le dije, ¿has tomado vacaciones? Dijo, creo que en 10 años nunca hemos tomado vacaciones. ¡Wow! Yo le dije, hay que comenzar por ahí. Me dice, no sé ni siquiera cómo se planifican. Y fue un momento de acompañar a mi amigo y de ayudarle a tomar vacaciones. No tenga miedo de descansar, de alimentarse bien. Tome tiempo para descansar. Número 2, dése la oportunidad de no abrir puertas peligrosas como a la pornografía o estar expuesto a relaciones que enferman tu vida. Tenga cuidado los sitios que visita en internet, lo que usted está viendo, lo que está escuchando. No abra puertas. Cerremos todas las puertas que pueden desviar nuestra atención. No podemos soportar como iglesia más personas que fallen. Necesitamos mantenernos íntegros. Y eso significa rinda cuentas. Tenga pastores del alma de confianza a quienes usted rinda cuentas. Haga que su navegación en internet, en la familia, rindamos cuentas entre nosotros y aún ministerialmente. Parte de nuestro contrato en Enfoque a la Familia es que si alguno visita sitios pornográficos, pierde su trabajo. Firme ese contrato como iglesia, como pastores, y hagamos que nuestra navegación en internet esté en una red donde tengamos todos los filtros que nos ayuden a proteger nuestra integridad. Cuando esté usted desmotivado, busque ayuda. Yo recuerdo en algún momento, busqué a César, un pastor amigo, y le dije, amigo, estoy desorientado, este programa cambió, no sé qué hacer. Ese día lloré con mi amigo y mi amigo me dijo, Sixto, vayas donde vayas, estés donde estés, se llame como se llama, la gracia que hay de Dios en tu vida va a fluir. Nada se ha acabado. Yo estaba perdido, estaba en medio de unas cenizas, pero escuchar a mi amigo me dio luz y me permitió comprender qué seguía en el camino. Hay partes del camino que no le serán reveladas a usted, porque Dios quiere que tengamos la humildad necesaria para buscar consejo. No tome decisiones en soledad, tome decisiones con su familia, con su cónyuge y donde sus hijos puedan participar, hágalo. Establezca límites claros en su hogar, proteja la privacidad de su hogar. No podemos tener invitados sin avisar. Tenemos que guardar nuestro hogar, que nuestro hogar sea un santuario. No aconsejemos en nuestra casa, familias. Las consejerías deben darse en iglesia. Practiquemos la transparencia. Pida ayuda cuando lo necesite. Cuide su salud integral. Camine, haga ejercicio, aliméntese bien, visite al médico, dése la oportunidad de cuidarse integralmente. Esto nos ayuda a renovar nuestras fuerzas. Me encanta esa escena que leímos al principio donde Jesús le dice a sus discípulos, vamos a un lugar tranquilo donde estemos solos para descansar. Esos momentos son fascinantes. Los otros momentos que Jesús tenía es que antes de que saliera el sol, se le encontraba en algún lugar solitario donde él estaba con el Padre, a solas. Tome momentos a solas para renovar sus fuerzas. Hoy, el pastor de hoy no es el pastor gerente que administra todo. El pastor de hoy es un pastor, como dijo Pedro, que se dedica a la oración, que se dedica a la predicación de la palabra, que es un visionario, que cuida a su familia. El resto lo delega. Aprenda a delegar. Esto lo hace grande. Bendigo tu vida, bendigo tu ministerio, bendigo tu familia.
Si estás pasando un momento difícil con algún hijo pródigo, ten paciencia, no es el final. Yo vi a mis hijos vivir esos momentos donde estaban un poco tibios y clamamos a Dios. Diseñamos una estrategia para alcanzar sus corazones. Cuando Dios tocó sus corazones, estuvieron listos para amar a Dios. Y hoy tengo el privilegio de que nuestros 2 hijos nos acompañan en el ministerio en Enfoque a la Familia. Y cuando los veo a ellos ser padres, ya soy abuelo de 6 nietos. Cuando los veo a ellos amar su familia, hacerlo su prioridad, me doy cuenta que todo lo que sembramos en nuestra casa, cómo los enseñamos a amar el ministerio, cómo los protegimos de las cosas que lastiman muchas veces el corazón de nuestros hijos. Cuando yo los veo a ellos, me doy cuenta que vale la pena. Por eso te animo, no te rindas. Todos hemos pasado desiertos, momentos difíciles, momentos de clamor, momentos donde necesitamos que nuestros colegas nos adviertan el peligro y nos corrijan, como me han corregido muchos colegas a mí. Por eso te bendigo en el nombre de Jesús. Pido a Dios que te permita tener un encuentro profundo con tu familia, que puedas llegar al corazón de tus hijos, que puedas tener momentos especiales, que tus hijos y tu cónyuge pueda amar el ministerio y apasionarse con el ministerio para que juntos, ministerio y familia, creamos música, vivamos en armonía, seamos la mejor sinfonía y que nuestra familia no odie a Dios porque sienten que Dios les ha robado a papá, sino que ellos amen lo que papá y mamá hacen, porque lo hacen emocionados y primero lo hacen en casa. Un abrazo a la distancia, te bendigo en el nombre de Jesús y pido a Dios que Él abra las ventanas de los cielos sobre tu ministerio, sobre tu familia, que vengan milagros, que veamos los milagros que hemos estado anhelando, que se ensanche el sitio de nuestra tienda y que entre más crezcamos, nosotros tengamos mejor calidad de tiempo con nuestra familia. Un abrazo a la distancia. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.